Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Hamza Haji, miembro asociado de CDO Latam, y hoy tendremos un interesante webinar sobre plataformas AI Ready. Contamos con tres expertos el día de hoy que nos estarán acompañando y nos estarán ayudando o explicando un poco cómo nuestras organizaciones pueden dar ese salto. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Iniciamos entonces con Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Preséntate, por favor, y cuéntanos los desafíos que tenemos nosotros en la industria ahorita mismo. Hola, muy buenos días. Encantado de poder estar en esta actividad iReady para CDO Latam. Mi nombre es Rubén Saavedra, yo soy gerente comercial y de operaciones de Power Data en Chile. Y básicamente una de las cosas importantes que quiero mencionar desde el punto de vista de cómo yo obtengo valor de los datos con inteligencia artificial, quiero partir por una necesidad que es transversal a muchas empresas. Primero, lo que significa el valor de los datos desde el punto de vista de ventas, costos y lo relacionado a los temas de aumentar la seguridad dentro de la institución. Si quieres, Hansan, pueden invitar al resto o yo puedo seguir. Bueno, continuemos con el reto. Entonces, mira, Rubén, tú nos acabas de dar que uno de los principales retos es el tema de las insights. Entonces, contamos en este mismo panel con Anastasio. Anastasio, háblanos un poquito de los desafíos desde la perspectiva de las organizaciones a la hora de implementar el AI generativa. Muy bien. Hola a todos. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme a participar en este panel. Encantado de estar con todos vosotros. Y bien, bueno, mi nombre es Anastasio Molano, soy vicepresidente senior en EMEA y trabajo en el área de Data Architecture en Denodo, asistiendo a clientes en implantación de capas lógicas de datos, capas semánticas, virtualización de datos. Y bien, en primer lugar, me gustaría comentar un poquito la situación actual de la inteligencia artificial y en particular de la IA generativa. Digamos, hoy en día todos somos, digamos, testigos de la enorme evolución que está teniendo esta tecnología. Prácticamente cada semana vemos nuevas noticias, nuevos modelos que mejoran los anteriores, tanto en capacidad de razonamiento o como aplicabilidad de estos modelos de IA generativa en campos específicos, como por ejemplo el procesado de lenguaje natural o lo que es la traducción de texto a speech, emulando la forma en que habla un humano. Y bien, esto hace que las empresas pues estén planteando hoy en día, en su mayor parte, explotar estas capacidades en el ámbito corporativo, ¿no? Y aquí es donde entra en juego el concepto de la temática del webinar, plataforma iReady. En muchos casos, los sistemas de datos de las empresas no están preparados para, de una forma ágil, poder construir estas soluciones, ofreciendo un nivel de calidad en las respuestas adecuada, ¿no? Y que realmente nos sirvan pues, para resolver nuestros casos de negocio reales. Rubén comentaba hace unos instantes pues, la necesidad de, por ejemplo, disminuir costes, mejorar la atención a nuestros clientes, mejorar el desarrollo de nuestros productos, eh, analizar el comportamiento mejor de nuestros clientes, etcétera, ¿no? Y bueno, uno de los grandes desafíos que nosotros vemos es, digamos, Data Foundation, como nosotros gusta decir, de las organizaciones, pues realmente no está en la actualidad preparado para que estos modelos tan inteligentes pues puedan acceder a estos datos de las organizaciones de una forma segura, respetando estas reglas de privacidad eh, y de una forma que sepan realmente interpretar los datos de la empresa y generar realmente el valor y poder responder a las preguntas de los usuarios de una forma efectiva, ¿no? Y uno de los principales problemas es, en muchos casos, la dispersidad de los datos. Los datos se encuentran en multitud de repositorios, tanto informacionales como operacionales. Aquí los aspectos de sistemas operacionales también son muy importantes porque en muchos casos queremos responder a, por ejemplo, imaginad un chatbot de asistencia a clientes, pues queremos hacer información en tiempo real de nuestros clientes. Si tenemos una reclamación, queremos saber el estado de la reclamación en ese instante con la conversación con nuestro cliente y el acceso a estos sistemas en tiempo real es muy importante, ¿no? Digamos, yo diría como principales desafíos, la dispersidad de los datos, digamos, la dificultad de acceder a información en tiempo real y, por supuesto, una parte muy importante es la propia representación de los datos, la semántica de los datos. En muchos casos, las descripciones que hay en las fuentes de datos son meramente técnicas, son metadatos técnicos, que cuando se suministran a un motor de IA generativa, pues son difíciles de interpretar, con lo cual la calidad de las respuestas pues es baja.
no es la adecuada, la que necesitamos, ¿no? A veces se debe a la calidad de los datos en sí, que puede ocurrir, pero en general nosotros pensamos que es el data foundation, el datos, por ejemplo, que están muy replicados, que no tienen una calidad suficiente porque no han sido gobernados de una forma, digamos, adecuada, de forma previa a su uso en una aplicación de IA generativa y por lo tanto no están preparados pues, para que un motor de IA generativa los interprete, ¿no? De modo que deberíamos, digamos, disponer de plataformas que solucionen estos problemas, ¿no? El acceso a los datos, la posibilidad de acceder a datos en tiempo real y, por supuesto, ofrecer una visión semántica de los datos, que el motor sepa interpretar estos datos y sepa generar las consultas de una forma adecuada. Y ahí podríamos, digamos, ir a un segundo detalle. Yo creo que quizás podemos seguir la ronda con el resto de los compañeros y luego podemos ir más en aspectos. Por ejemplo, me gustaría comentar un poquito más sobre cómo vamos a poder conseguir eso, ¿no? En arquitecturas racks, etcétera, ¿no? Anastasio, tú has comentado algo bien interesante que es el tema de la plataforma de datos, los data ready, la calidad de los datos, y tú comentaste un concepto, el concepto del metadato. Y ese concepto, si bien es bastante técnico, ya se está empezando a trabajar en la parte semántica, porque sin los metadatos es muy complicado entonces hacer el salto en AI generativa. Y para eso tengo un invitado, Cristian Albarracín, que nos comentes, Cristian, cuáles son los desafíos que tú has tenido desde tu práctica con el tema precisamente de la gestión del dato, de la gobernanza del dato. No sin antes recordarle a nuestra audiencia que este podcast llega gracias a nuestros auspiciadores premium, Power Data y Denodo. Muchísimas gracias nuevamente a Power Data y Denodo por confiar en nosotros y por confiar en esta asociación. Cristian, adelante. Hola, Hamza. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar de este webinar. Un saludo muy especial también a todas las personas que se conectaron el día de hoy de todos los países. Bueno, sí, me comentaba sobre la metadata, los desafíos, ¿cierto? Esto está muy enmarcado en toda la parte de gobierno de datos. El gobierno de datos como capa fundamental o pilar fundamental precisamente de esa explotación, la cual comentaba Anastasio, ¿cierto? Uniendo esto, todas las organizaciones deben tener, o es prioritario, fundamental, tener una buena gobernanza de sus datos en todas las capas de calidad, de seguridad, de precisión. Precisamente el tema de silos de información que también comentaba Anastasio es un desafío para las organizaciones y más que todo para organizaciones de gran envergadura, como la que actualmente laboro como Telefónica Movistar en Colombia. Esto siempre es un desafío y es algo de nunca acabar, ¿no? Gobernar la mayoría de fuentes de información, los diferentes sistemas, es algo que está en constante evolución y por esta misma razón los equipos de gobierno de datos de las organizaciones tienen que estar consolidados y constantemente trayendo todos estos tiros de información para sí mismo centralizarlos. ¿Qué implica tener una capa madura de gobierno de datos? Pues que es un habilitador precisamente para implementar temas avanzados de inteligencia artificial, ¿no? Como por ejemplo la inteligencia artificial generativa, porque muchas organizaciones se lanzan a desarrollar este tipo de modelos y se enfrentan con que están desarrollando o implementando modelos sesgados, cuando intentan hacer fine tuning, cuando intentan hacer estos racks que mencionaba también Anastasio, ¿cierto? Y al tener este tema maduro, pues mitigamos esas posibilidades o la posibilidad de que incurramos en estos errores, ¿cierto? Que es el sesgo de los modelos, ¿cierto? Y en algunos casos, mucho más importante, violación de algunos temas regulatorios. Es importante también cuidar que las empresas cuiden a los clientes, que sepan qué información podemos utilizar, qué información podemos compartir. También a través de las APIs o de los diferentes modelos que se utilicen, es importante saber qué estamos inyectando a precisamente estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Hablando específicamente del tema de generativa, ¿cierto? Algo también que sucede y también es muy importante en las organizaciones y es que si incurrimos en estos errores, si empezamos a evidenciar que los modelos tienen estos problemas, se pierde credibilidad para los equipos de datos, ¿sí? Esa credibilidad en el resultado precisamente de la implementación de lo que se está imaginando las organizaciones desarrollar, pues es importante que no se pierda, porque precisamente los datos tienen que haber
como lo decimos, una única verdad, ¿cierto? Y si empezamos a tener diferentes resultados en la explotación de este tipo de modelos, vamos a tener problemas. Entonces, de esta manera yo creo que es fundamental toda la capa de gobierno de datos y específicamente el tema de metadatos, ¿no? Pues quisiera, no sé, Hamza, si tocamos ese aspecto, porque pues, yo tal vez para compartirles un pequeño caso de uso práctico que estamos desarrollando actualmente en la Mira, organización, o lo vemos para no, darle no, no. paso a Rubén. No, 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 mira, de hecho quería aprovechar que, y siguiendo el hilo conductor de la conversación, tú comentaste dos cosas, APIs y credibilidad. Entonces, al final la credibilidad no solamente es interna, también la credibilidad es hacia afuera. Y ahorita mismo, uno de los casos que más se está usando la AI generativa es para temas para temas de experiencia del cliente, customer journey. Y en ese sentido, Rubén, perdón, Cristian, estás implementando algo bien interesante desde Telefónica utilizando NLP para generar chatbot. Explícanos o qué están haciendo ustedes de forma tal que estás combinando diferentes tecnologías como en SQL junto con chatbot y cómo te está funcionando, cómo te está yendo. Sí, este punto que mencionas, Hamza, es muy relacionado con la capa de gobierno de datos, específicamente, llamémoslo el capítulo de metadata. ¿Por qué? Y algo que también nos anunciaba en Anastasio, ¿cierto? Y es toda esa parte semántica de los datos, digamos que las áreas de BI o COES están muy enfocadas actualmente en la explotación de datos estructurados, ¿cierto? O SQL, en la cual es muy potente enlazar las tecnologías emergentes como la IA generativa con este mundo del SQL. Actualmente, como lo adelantaste, Hamza, estamos desarrollando un producto de datos enfocado a precisamente que los usuarios no técnicos precisamente no deban tener la capacidad de SQL, explotación de SQL, para consultar información a grandes volúmenes de bodegas de datos, de información, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Es decir, utilizamos la inteligencia artificial, los LLM actuales, en esa capa de lenguaje natural, para preguntar directamente a través de un chatbot a la base de datos, en este caso, para Telefónica, nuestra bodega de datos, nuestro data warehouse. Es decir, utilizamos la potencia de la inteligencia artificial generativa para interpretar las preguntas y llevarla al lenguaje SQL. ¿Qué se requiere para esto? Precisamente una capa de metadatos, una semántica de metadatos muy evolucionada. La capa de metadatos, ¿y qué son los metadatos? Seguramente sí, todos los que nos están escuchando tienen conocimientos relacionados, pero en su definición más simple probablemente son la información o los datos sobre los datos. Esta información de los datos sobre los datos tiene tres aspectos básicos según el TAMA, que es un marco muy conocido en la gobernanza de datos. Es la capa técnica o la metadata técnica, que básicamente habla sobre el tipo de datos, las tablas, sus campos, las relaciones entre estas tablas y las llaves primarias, hablando de esta capa técnica. Hay otra capa que es la capa de negocio o la metadata de negocio. Esta es muy importante porque es básicamente la interpretación de los datos, ¿cierto? En información. Es decir, un dato por sí solo no es nada en esa analogía, dato, información, conocimiento, es como esa etapa intermedia de información, es decir, un campo por sí solo no es nada y esa capa de negocio es la que nos dice si es ingresos, si es la edad de un cliente, si es una categoría específica del cual el negocio entrega ese insight. Y otra capa es la capa operativa, que es básicamente la que hace o la ruta o la hoja de vida de lo que se ha hecho dentro de esa infraestructura de datos. Pero simplemente era por ilustrar un poco qué es la metadata y sus tres tipos claves de metadata, pero para el tema de de texto SQL, las más importantes probablemente son la capa técnica y la capa de negocio. Si estas capas son maduras dentro de una organización, es posible llevar una implementación de este estilo, que es lo que estamos haciendo en este momento en la compañía. ¿Y qué implica esto? Implica tener o la posibilidad de tener una escalabilidad de una solución de este estilo como un chatbot en el cual lo que buscamos es que toda la organización pueda hacer preguntas ad hoc, ¿cierto? Con su lenguaje natural y que haya una interpretación por detrás al lenguaje SQL para sí mismo entregar la respuesta, ¿sí? Entonces, actualmente nosotros ya tenemos pruebas de concepto, ya sabemos que funciona, ya lo desarrollamos, pero estamos en la siguiente etapa que es la escalabilidad.
Y ahí es donde el desafío y la importancia precisamente de la parte de metadatos es súper relevante. Y esto sí hace que tengamos una sostenibilidad en un desarrollo de esta envergadura. Esto es lo que estamos desarrollando y es el caso de Usorsa. Oye, Cristian, qué interesante lo que están desarrollando y me gusta porque estás planteando el tema de metadatas y para poder entonces hacer la siguiente consulta a Anastasio. Anastasio, ya tenemos los datos, ya tenemos la estructura de Sí, datos, ya tenemos una madurez en estos datos. Ahora yo como gerente o yo como project manager o yo como estratega de los datos de mi organización, quiero hacer el salto. ¿Qué necesito entonces yo o qué debo hacer? ¿Irme a una plataforma y ready, desarrollarlo yo internamente o cuál sería tu recomendación basado en este escenario? sí, como comentaba Cristian, digamos, los metadatos son la clave básica, uno de los aspectos más importantes a la hora de conseguir, por ejemplo, generar una aplicación de IA generativa, como puede ser un chatbot y que tenga una fiabilidad en las respuestas adecuadas o una calidad buena. Entonces, hablaba Cristian de todos los datos. Tengo un data warehouse, los he metadatado. Aquí un aspecto muy importante es lo que comentaba él, digamos, ese nivel de capa semántica, de añadir sobre los datos técnicos descripciones que sean más próximas y más fácilmente comprensibles por parte del motor del LLM, ¿no? Pues, por ejemplo, evitar nombrado de campos técnicos, añadir descripciones de negocio. Toda esa información semántica es muy importante a la hora de que el motor del M pueda responder una consulta de forma eficaz. También los datos pueden estar en múltiples tablas y en muchos casos si la pregunta es compleja, la que haga el usuario, pues eso también genera una dificultad a la hora de que el motor responda de forma efectiva. Nosotros abogamos por el uso de una capa semántica sobre el Data Warehouse, por ejemplo, Gartner llama esta Anastasio, capa y si, semántica. y si nos Sí, explicas un poquito qué es la capa semántica, sí, para que la la audiencia entienda. Sí, la capa semántica es una capa de metadatos que se posiciona sobre el Data Warehouse y algunos analistas, por ejemplo, a Gartner le llaman Logical Data Warehouse o Logical Data Fabric, y la idea es que yo voy a tener metadatos en forma de vistas de negocio con nombrado fácilmente entendible por un usuario y también obviamente por un motor de LLM, evitando estas nomenclaturas técnicas que existen en las fuentes de datos. En esta capa voy a añadir también descripciones de negocio que en muchos casos pueden generarse también con motores de IA generativa, ¿vale? Entonces, con todas estas descripciones, nosotros vamos a generar un prompt, que básicamente es la información que nosotros transmitimos al motor de LM para que él genere una consulta SQL para poder recibir esta información. Digamos, un aspecto muy importante es darle muchísima información al motor de LM para que la generación de esta query sea lo más efectiva posible. Y aquí es muy importante, por ejemplo, darle relaciones semánticas entre entidades, entre objetos. Es decir, no solo compartirle, oye, pues tengo los datos de mis pedidos, pero los pedidos están relacionados con servicios o con productos, también con clientes, darle todo este grafo, digamos, de relaciones semánticas para que el motor pueda combinar datos de unos objetos con otros para poder responder mejor así a la pregunta. Hablamos, por ejemplo, del linaje de cómo ese producto de datos se ha construido, ¿vale? También es muy importante incluso poder compartirle datos de ejemplos, muestras de datos que puedan ser, digamos, no reales, dummy, pero que, por ejemplo, reflejen, imaginaos, pues si hay un código que representa el código del país, por ejemplo, pues darle los posibles valores para que luego un LLM pueda filtrar por el código del país, porque ya conoce qué códigos de país son soportados por el sistema, ¿vale? De modo que cuanto más información le pasemos al motor, mejor será la calidad de sus respuestas. Cuando se utiliza una capa semántica, tenemos un punto unificado de acceso a todas las fuentes. Podemos tener por abajo varios data warehouses, varios data lakes, sistemas operacionales. Entonces, el motor del LM solo tiene que interaccionar con un único sistema, con lo cual solo tiene que conocer un solo dialecto de consulta, porque cuando tenemos la información en distintos hilos, el motor se tiene que conectar a cada uno de ellos, generar la consulta para cada uno de ellos, su propia sintaxis, y es un proceso mucho más complejo también. Los aspectos de seguridad, de conectividad, hacen que la arquitectura sea más compleja, ¿no? Y bueno, cuando se utiliza una capa semántica, la calidad de respuestas mejora significativamente. Nosotros hemos hecho pruebas con benchmark públicos, por ejemplo, BERT,
que incluyen un conjunto de dataset, así como multitud de preguntas, miles de preguntas que se le hacen al motor para ver la calidad de la traducción del lenguaje natural de un texto que una persona o una sentencia que una persona pueda decir en voz, pasarla a una consulta SQL y hemos medido incrementos de efectividad de un 20% cuando simplemente se le pasan los metadatos técnicos de las tablas a un 90% cuando se le transfiere toda esta información a través de una capa semántica. Por lo tanto, es muy importante, digamos, el utilizar este tipo de arquitecturas que, digamos, elevan las descripciones, la semántica de los datos, básicamente, y por eso el motor puede responder a preguntas de una forma mucho mejor, porque conoce los datos, sabe las interpretaciones de los datos, las relaciones, e incluso etiquetas semánticas, si los datos están aquí etiquetados de alguna forma, y toda esa información hace que el motor pues, sea muy, muy preciso a la hora de generar las respuestas. De hecho, nosotros pensamos que realmente en el futuro pues, la diferenciación va a estar ahí, ¿no? Más que en los propios motores LLM, que, oye, ya todos tienen muchísima calidad y evolucionarán mucho más. Todos lo estamos viendo semanalmente con nuevas casuísticas que están cubriendo, nuevas capacidades, pero llegará un momento que, bueno, que para las necesidades de una empresa serán suficientes, pero la diferenciación va a estar en cómo la empresa haga uso de sus datos, ¿no? Esta Data Foundation que le permita de una forma ágil poder, digamos, obtener respuestas por parte de un motor de calidad, ¿vale? Y luego un aspecto que aún no hemos cubierto es la parte propia del aplicativo como tal, ¿no? El agente de datos, que bueno, que ahí para la construcción del agente también es importante disponer de una base que sea ágil a la hora de permitirnos construir estos agentes sin que sea algo muy complicado, ¿no? Oye, pues si tenemos un API que nos simplifica la configuración y simplemente tengo que meter los datos de conectividad al motor del LM y me hace todo, pues mejor. Esto va a acelerar muchísimo el desarrollo de estas aplicaciones. Y, digamos, yo diría esos dos aspectos, ¿no? La parte de esta capa semántica pues para poder mejorar los metadatos lo máximo posible y conseguir la mejor precisión en las respuestas, y luego disponer de soporte pues, para generar aplicativos de IA generativa, los agentes, ¿no? Y que sean fácilmente integrables en cualquier aplicación, ¿no? Nuestros clientes están, por ejemplo, integrando estas soluciones pues en Teams, en Power BI, digamos, en Microsoft Copilot, por ejemplo, ¿vale? Y digamos, en el futuro vamos a tener estas capacidades embebidas en cualquier sitio, ¿no? Con lo cual es muy importante también que estas plataformas de iReady sean capaces de agilizar ese proceso, es decir, que cualquier aplicativo pueda hacer uso de esos datos vía un motor de IA generativa, ¿no? Anastasio, tú has planteado algo bien interesante y es que hay todo un debate en la industria con respecto al rol del gobierno de datos, al rol de la gobernanza de datos, pero con lo que tú nos acabas de mencionar y explicar, yo creo que ese rol va a seguir siendo ponderado o incluso más. Van a tener que ampliar las capacidades para gobernar mucho más datos de forma mucho más estructurados. O sea, no más estructura, sino que tiene que haber una estructura mucho más robusta de gobernanza de datos, porque luego tú tocaste un punto bien interesante. O sea, tengo mi plataforma, pero luego la plataforma tengo que integrarla a las soluciones finales, ya sea, como tú mencionas, un Power BI, ya sea o cualquier otra herramienta. Entonces, esa parte es donde va a estar la diferenciación. Y, y Rubén, creo que ya entendiendo esto y me gustaría tocar un caso contigo. Nosotros estuvimos hablando tras bambalina de diferentes casos y, y tú nos hablaste algo que toca mucho la región andina, el tema de la minería. Entonces, ¿qué casos has desarrollado? ¿Qué tú has visto desde la expertise de ustedes de Power Data y qué soluciones han podido brindar a la industria de la minería? Ya, gracias. Mira, complementando un poquitito lo que previamente se mencionó, quiero retomar un poco el mensaje inicial mío
dentro de las cosas que significa cómo logro el conocimiento de las organizaciones, después voy a ir a centrar en lo que significa la minería. Pero básicamente para lograr ese conocimiento desde el punto de vista de aumentar las ventas, disminuir los costos, aumentar la seguridad, son 3 conceptos principales. Primero, el concepto de la capacitación. Las personas se tienen que capacitar para poder entender estas cosas que ha mencionado Anastasio, por ejemplo. Lo mismo que ha mencionado el otro colega de Telefónica. Todo lo que tenga que ver con consultoría para poder tener claridad cuál es el camino, la hoja de ruta y las pruebas de conceptos que se pueden desarrollar dentro de la organización. Y el tercer punto es incorporar soluciones, porque si no incorpora soluciones, desarrollarlas va a ser un trabajo muy complejo. Desde esa perspectiva, lo que realmente las empresas necesitan es cómo transformo el dato en sabiduría, y eso es lo que llamamos transformar el dato en información. Y para ello se debe tener 4 aspectos principales, que es conocer y descubrir el catálogo, que es la semántica desde el punto de vista de los metadatos que se hablaba, integrar la información, porque las fuentes son de diferentes formas, sobre esa información aplicar calidad, porque por ejemplo uno podría tener un modelo de inteligencia artificial asociado a análisis de tumor o cáncer, y obviamente quisiera que el dato tuviese un altísimo grado de precisión, y por lo tanto tengo que incorporar elementos de calidad desde el punto de vista del dato, junto con ello el concepto de observabilidad. Respecto a ese mismo elemento tengo que proteger los datos, porque hay leyes en el mundo que significan protección de datos y no cualquier persona va a poder entrar a dar consultas en una IA generativa. Por lo tanto, tengo que poder gobernar y controlar eso. Y finalmente, lo que significa, y que se mencionó previamente, tener únicas fuentes de verdad para que un mismo informe sea único para todos los que lo requieren. Eso significa democratizar la información y tener equipos multidisciplinarios. Yo creo que hacia futuro las empresas van a ser multidisciplinarias desde el punto de vista del servicio que dan, porque los datos tienen diferentes orígenes. Ya no va a ser solo I+D en una empresa, sino que se debe extender a todas las empresas. Y para ello, una vez que tengas los datos gobernados con calidad, con semántica, tú tienes que analizar y aplicar analítica y visualización. ¿Para qué? Para producir acción. Si tú sobre el dato haces analítica, pero no produces ninguna acción, el dato no sirve de nada. Tú tienes que desarrollar sobre eso una acción que significa hacer algo, del punto de vista de lo que los datos están diciendo. Otra de las cosas que yo observo también es conclusiones rápidas. No que sean de un mes al otro, sino que lo más posible cercana al tiempo real. Y bueno, lo otro que se necesita es lo que corresponde a poder valorizar el dato desde el punto de vista de entender cuánto es el valor del dato en una monetización, con todo lo que ello implica también lo que significa en el ser humano aplicar nuevos roles, incorporar nuevas tecnologías, ciencia de datos, inteligencia artificial y gestión del cambio dentro de la organización. Dicho eso, creo que la minería hoy día ha tenido un impacto importante. Ya la minería hace muchos años tiene camiones que se manejan solo, no en todas las mineras, pero ya tienen camiones que se manejan solo, por lo tanto han ido tratando de poder incorporar en el análisis y aplicación de inteligencia todos los aspectos de automatización, reducción de riesgos y todo lo que puede hacer remoto, en lo posible hacerlo remoto. El proceso minero, que es lo importante para poder entender qué es lo que uno desarrolla, lo voy a describir acá en un slide que tengo para poder comentar qué significa un proceso minero en términos generales y luego poder a partir de eso hablar. Entonces aquí tengo un proceso minero que corresponde a 3 etapas principales: planificación, extracción y procesamiento. Tengo, como todo proceso minero, un proceso de exploración y un proceso final que significa sacar el producto y exportarlo. Pero tengo cada una de sus etapas, son distintas fases que yo puedo hacer. Por ejemplo, en la fase de geología, la gente hoy día toma los minerales y los etiqueta. Bueno, hoy día eso ya se puede hacer con datos, con inteligencia artificial, desde el punto de vista de etiquetarlo de manera correcta. En los procesos de perforación, por ejemplo, yo tengo que tratar de disminuir costos, en lo que hablaba inicialmente, cómo disminuyo costos,
aumentando ventas, pero ¿cómo disminuyo costos? Colocando la cantidad de dinamita adecuada para producir un tamaño de roca adecuada para que en el proceso de perforación, en el proceso de carga, sea más eficiente, el proceso de chancado sea más eficiente. ¿Y eso qué significa? Costos en energía. Por lo tanto, yo puedo tomar información a nivel de IoT para poder sacar información y sobre eso tener disminución en costos, aumentar ventas y ser más competitivo como compañía. Entonces, en el journey, en cada uno de los procesos yo tengo que identificar qué puedo hacer con los datos y sobre eso aplicar algoritmos de inteligencia artificial u otras tecnologías, no necesariamente inteligencia artificial, pero para eso necesito tener capacitación, que la organización esté clara, que existan nuevos roles. Ejemplos, acá tenemos un ejemplo de producción que hoy día se hace en la minera, donde yo tengo un ambiente que me hace gobierno, gestión del dato, sobre información que obtengo en tiempo real del camión y sobre él, finalmente, como se mencionaba, tengo un tipo de visualización, cualquier visualizador que te permite generar un entendimiento de lo que está pasando en el día a día. Porque si yo tengo un producto que ya lo vendí, normalmente en minería se habla de valores de futuro, si ya lo vendí, por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer es que la producción diaria, semanal y mensual esté según lo planificado, si no, tengo un grave problema desde el punto de vista de mis proveedores. Y por lo tanto, aquí yo puedo saber cuánto se vende, cuánto se produce, cuánto consume el camión, cuánto está en cada momento en la carga, qué camión anda más rápido, por qué ese camión anda más rápido, etcétera, y puedo generar sabiduría que la puedo en la organización colocar en distintos tipos de... Otro tipo de actividad que se están haciendo es el manejo eficiente de activos. Por ejemplo, un gran camión es más grande posiblemente que un avión. Por lo tanto, repararlo no es tema fácil y la pregunta es, ¿por qué lo tengo que reparar cuando el fabricante me dice y no cuando efectivamente está por fallar? Entonces yo de alguna manera puedo manejar el activo de mejor manera para que solo en condiciones de posibles fallas, ahí yo lo mando a reparar. ¿Y eso qué significa? Reducción de costos porque tengo el activo útil más tiempo que el que de alguna manera me dice el fabricante. Otras actividades que se pueden hacer y casos de uso desde el punto de vista de lo que tú puedes desarrollar son control de accesos. Por ejemplo, cuando entra la persona a una faena, se puede demorar media hora si lo hago en papel. ¿Para qué lo tengo que hacer en papel si lo puedo hacer automatizado? Con lectura biométrica de las personas, que se hace automáticamente con inteligencia artificial, se captura el dato, se contrasta con un sistema interno vectorizado y a partir de eso se da la respuesta. Entonces yo tengo elementos sencillos y más complejos de un proceso de producción en el cual puedo aumentar su rendimiento, porque aquí la gente ya no está media hora en el proceso de entrada a la faena por temas de seguridad, sino que posiblemente ese proceso lo disminuí a 5 minutos. Todo ese conjunto de actividades son las que se pueden ir desarrollando dentro de una organización, por ejemplo, en entidades como una minería. Y aquí existen muchos más ejemplos, pero acá efectivamente podemos tener mucho tiempo que el empleado, por temas de seguridad, ande con los elementos de protección personal adecuados en el lugar adecuado, que yo sepa qué es lo que está sucediendo con el transporte, que sepa qué pasa con el chofer que lleva a un grupo de personas respecto a sus características biológicas de salud para que efectivamente no se produzcan daños, etc. Entonces, de alguna manera el dato está impregnado en muchas cosas y se pueden hacer muchos proyectos con inteligencia artificial desde el punto de vista de que si esa información es fidedigna para poder sacar valor y uso. Esas son algunas de las ideas que tenía aquí como para mencionar y complementar a lo que han dicho Anastasio y Cristian. Rubén, mira, qué interesante lo que tú acabas de plantear y al final los datos son datos. Tú dijiste algo que es bien interesante, la transversalidad. Tú puedes tener el dato y lo puedes aplicar a diferentes industrias. En esta ocasión hemos traído la industria de la minera porque generalmente no se tocan este tipo de ejemplos. Me gustó muchísimo lo que tú acabas de comentar con respecto al lo que se le está empezando a decir el upskilling, el reskilling, que sería el reentrenamiento del personal, la recapacitación y todo lo que eso implica una organización
a nivel, no solamente a nivel una vez que tú reentrenas y mantienes a esa persona, sino también a nivel psicológico del individuo por la constante capacitación que tenemos que estar, lo que estamos en el mundo de la tecnología y los datos hoy en día. A nuestra audiencia quisiera recordarle que nos pueden hacer las preguntas al chat al final de la sesión. Nuestros panelistas estarán respondiendo todas sus preguntas y todas sus inquietudes. Y quisiera ya para ir como cerrando esta mañana y agradeciéndole el tiempo a Rubén, Anastasio, Cristian, Anastasio que está fuera de zona de horario, aparte de todo, entonces agradecértelo doblemente, es cuáles serían sus conclusiones o sus recomendaciones finales a partir de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado sobre gobierno y gobernanza de datos. Hemos empezado a tocar temas como metadatos, que anteriormente, hace 12 meses, hace 18 meses, eran temas técnicos, súper técnicos, que no salían o no salían en las conversaciones con las áreas de negocio. Cristian, mencionaste algo muy interesante del framework DAMA, que yo creo que todos los que trabajamos en datos lo estamos utilizando. El metadato técnico, el metadato negocio y el metadato operacional. Entonces, Anastasio, el tema de las plataformas, o sea, qué conclusión nos puedes dar? Y finalmente, Rubén, tú desde el punto de vista de las consultoras, ¿qué conclusión estás viendo en los próximos meses? Y ya no te digo, hace un par de años me preguntaban, ¿cómo tú veías el mundo de la tecnología en 5 años? Eso, ya en 5 años no puedo decir nada porque en 6 meses cambian las cosas. Tal cual como ustedes recién nos acaban de decir, en un par de semanas, meses o años se van a estos cambios. Ya no es un tema de que las organizaciones van a hacer I+D, sino que tiene que ser totalmente transversales para el aprovechamiento del dato, que es la sabiduría del dato. Y yo creo que ahí está el key de las organizaciones. Aquellas organizaciones que puedan adaptarse y puedan entender que la estrategia de datos es parte del fin, y el fin es qué me dice esa información o qué me dice esa serie de información para yo poder tomar una decisión más eficiente. La estrategia de datos no es es solamente el camino para hacer una organización más eficiente y más óptima. Entonces, Cristian, tus conclusiones. Vale, Hansa, yo creo que las organizaciones en principio deben hacer una autoevaluación muy consciente, y es decir, en qué punto de madurez, ¿cierto?, de gestión de datos están. Hay organizaciones que llevan bastante tiempo haciendo explotación de sus datos, ¿cierto? Hay otras que, como las startups, que están hasta ahora o que nacen, por ejemplo, implementadas en la nube, el cual abre unas posibilidades muy distintas. El tamaño de la organización es fundamental también para saber los temas de escalabilidad, ¿cierto? ¿Qué necesito para llegar a hacer una explotación de datos que funcione dada la envergadura? Entonces, la conclusión es que el autoconocimiento hace cómo abordemos precisamente los problemas de datos. Es diferente a una organización que lleva 20 años, 15 años explotando datos, en las cuales, por ejemplo, estas tecnologías emergentes, implementarlas es supremamente costoso o implica en gran medida hacer grandes cambios tecnológicos, ¿cierto? Hay muchas plataformas legadas que hacen que la implementación de estas nuevas Legacy. tecnologías Legacy. o legadas, sí, que son, exactamente, que vienen, que son antiguas, llamémoslo, y hacer esta implementación puede suponer unos retos muy importantes. En este caso, pues, por ejemplo, el gobierno de datos, que fue algo que hemos tocado ampliamente, eh, es importante porque estas plataformas precisamente a veces no permiten tener este tipo de versatilidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que a nivel de gobierno de datos es un camino que las organizaciones deben tomar precisamente haciendo ese autorreconocimiento de en qué momento están y cómo puedo empezar a implementar todas estas tecnologías y tener estas plataformas AI ready. Eso es lo que yo considero que debemos hacer. Anastasio. Sí, para complementar lo que decía Cristian, yo creo que una parte muy importante es el data foundation de la organización, ¿no? Es decir, como él comentaba, pues en función del estado de madurez de la organización, obviamente hay empresas que van más avanzadas, otras más atrasadas, pero sí que es verdad que, oye, a la velocidad a la que se están implantando estas soluciones, estamos todos en un contexto competitivo muy, muy fuerte, y la empresa tiene que reaccionar. Las empresas tienen que reaccionar
Y la mejor forma de hacerlo es trabajar en un Data Foundation que les brinda agilidad, que les permita de una forma ágil y rápida poder montar estas soluciones y poder competir en el mercado. Y para eso yo creo que estas arquitecturas lógicas que muchos analistas promueven, como Logical Data Fabric, Logical Data Warehouse, basadas en capas semánticas, digamos, pueden ser una solución clave en esta estrategia. ¿Vale? Digamos, no solo pues para, como comentaba antes, brindar esta semántica a los motores para que tengan mejor calidad de la respuesta, sino también para controlar el acceso, el control de acceso, la seguridad. Digamos que se hace en una sola capa y no tienes que hacerlo fuente a fuente, con lo cual se simplifica a gran manera esta problemática y se puede hacer de una forma mucho más ágil. Luego, por otra parte, digamos, el propio desarrollo de las aplicaciones también es un punto importante, ¿no? La posibilidad de poder embeber estas funcionalidades en cualquier aplicativo, es decir, que no tengamos que construir una aplicación ad hoc, cliente, unas interfaces ad hoc para poder construir estas soluciones, que las podemos ver en nuestras interfaces ya existentes, con lo cual eso va a agilizar también mucho esa implantación. Y bueno, en ese sentido, la arquitectura Agentic, la idea de poder construir aplicativos con multitud de agentes, cada uno especializado, ¿no? Podemos tener en el contexto de data management un agente de datos que se encargue de forma muy especializada en proveer datos en tiempo real a cualquier aplicativo en la empresa. ¿Vale? Esto es un aspecto clave, ¿no? Y obviamente respetando, como comentaba Cristian, pues por ejemplo, directivas de aplicabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Rubén también comentaba, oye, pues dar el siguiente paso, no solo recibir información, sino actuar. Y aquí, obviamente, digamos que un motor de IA pueda actuar por sí mismo, eso es una de las claves de estas regulaciones, de estas nuevas regulaciones. Por ejemplo, en Europa está la European Union AI Act, ¿vale? Que básicamente uno de los pilares es la supervisión humana a la hora de que un robot pueda tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Y bueno, la observabilidad, también Rubén comentaba la observabilidad, es decir, la idea de poder trazar el uso de estos motores para que se pueda auditar a posteriori, también un aspecto importante de cara a cumplir estas regulaciones. Y bueno, en resumen, un Data Foundation sólido, ¿vale? Que le brinde a la empresa agilidad y que le permita de una forma muy sencilla construir estas soluciones y ser competitivo en el mercado. Y un aspecto importante es que hay que hacerlo ahora, porque digamos, todo evoluciona muy rápido y si no lo hace una empresa, lo va a hacer los competidores, con lo cual yo recomendaría a las empresas empezar ya. Yo creo que quedamos pendientes para otro webinar. Anastasio, tú has tocado un punto bien importante, el tema regulatorio per se, con el tema de los datos. O sea, ese es un tema, o sea, ese es harina de otro costal y Sí. esa es otra hora de conversación, pero sería buena tocarlo en otro momento. Rubén, tus conclusiones. Mira, básicamente una de las cosas que yo observo mucho en la industria es que las personas están en su trabajo y tienen que ir evolucionando. Por lo tanto, esa evolución significa que las personas tienen que entender que se tienen que capacitar, porque posiblemente una persona que maneja una máquina, desde el punto de vista minero, hoy día, aparte de manejar esa máquina, tiene que ser dueño de datos. Y por lo tanto hay un concepto desde el punto de vista de gestión del cambio, que esa persona tiene que hacerse cargo de más responsabilidades desde el punto de vista de su proceso productivo que genera datos. Capacitación es un pilar importantísimo. Lo otro es la consultoría, para saber dónde está, cuál es la hoja de ruta, cuál es sus gap desde el punto de vista de su análisis y desarrollar pruebas de concepto que les permita un elemento muy importante. Las organizaciones tienen que empezar en grande, pero partir pequeños. Para que sus proyectos sean exitosos, piensen en grande, pero partan pequeños. Quick wins. Y también incorporen soluciones desde el punto de vista de las industrias para que conozcan qué es lo que hoy día la industria les provee como alternativas de solución. Rubén, escuchándote, yo siento tu dolor porque dijiste algo bien interesante. Son gente que maneja camiones, pero también son dueños de datos. O sea, es todo un tema de change management, y no solamente en la industria minera, yo creo que en todas partes, el aspecto ese de que el usuario empiece a tomar el rol del data steward, el dueño del dato, llámese como usted quieran llamar, pero eso es un tema que es bien complejo y es todo un tema de change management
Continuamos esta sesión con algunas preguntas. Miren, aquí yo creo que esta es para ti, Anastasio. Nos hace Rosario. En caso de acceso a los datos de SQL a través de EA generativa, ¿cómo gestiona la seguridad de los accesos del usuario a esos datos? Yo estoy asumiendo que es en la capa de los metadatos. Eso es, en la capa semántica tú puedes definir controles en base a esos objetos semánticos que tú publicas y compartes con el motor. De modo que, digamos, tú puedes definir políticas de acceso en esa capa, bien en la propia capa, o incluso importarlas de herramientas de gobierno, de modo que cuando el motor solicite, digamos, a esta capa esos productos de datos para hacer una consulta, pues ese motor, la capa semántica va a aplicar estas políticas, ¿no? Oye, pues si el usuario tiene permisos para poder hacer esa consulta sobre estos metadatos concretos, se le va a permitir la consulta. Si no es así, se le va a denegar, ¿no? De esa forma podemos, digamos, asegurarnos de que la privacidad de los datos y el acceso a los datos se realiza, ¿no? Una cosa importante, por ejemplo, es el enmascaramiento de datos, ¿no? Se puede de forma selectiva enmascarar ciertos campos, pues, por ejemplo, imaginad que contenga información personal pues, para determinados roles, etcétera, ¿no? O sea, digamos, esta Rubén, objetiva se puede gestionar en esta capa. Rubén, mira, esta consulta creo que es para ti porque me lo hacen, de hecho, desde alguien de Chile, me lo hizo Javier Fernando Calderón Terán. ¿Cuál es la madurez relacionada con la gobernanza en Chile? ¿Existen gobiernos, entre paréntesis, procesos constituidos que incluyan AI, inteligencia artificial, calidad, linaje, discovery, control de acceso, auditoría, por ejemplo? O sea, si tú Sí, dentro de tu experiencia, Rubén, hay una organización que dentro de la parte de gobierno de datos, dentro de la parte de que norma el gobierno de datos, te incluyen todos estos aspectos. sí, indiscutiblemente, por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando en grandes empresas mineras en Chile y en otros países, donde tenemos la ingesta a partir de dispositivos IoT o diversos, conectados con satélite. La conectividad está, llega información, pero ¿qué hacemos con esa información? Que normalmente puede estar concentrada en lo que se llama un PAY System, que es un concentrador de PLCs de gestión de control. Lo que hacemos, tomamos esa información y de alguna manera, mediante todos los elementos de red, lo integramos, esa red, hacia un data lake. Por ejemplo, podría ser un data lake A, B o C, y sobre eso generamos todo lo que se llama gobierno. Gobierno, que es un poco lo que también Anastasio decía. Tenemos que gobernar el dato, tenemos que tener roles que puedan acceder a cierta información. Sobre eso damos calidad. Sobre eso generamos la integración, apificación. Y una vez que está todo eso, recién ahí aplicamos algoritmos de inteligencia artificial basada en la necesidad del negocio para disminuir costos, aumentar las ventas o también aumentar los aspectos de seguridad. Y sobre eso aplicamos, por ejemplo, soluciones como inteligencia artificial generativa. Y un elemento importante en esa línea es: cualquier persona puede hacer una pregunta a la inteligencia artificial generativa, pero la inteligencia artificial generativa no le puede responder a cualquier persona y no le puede responder sobre cierta información. Y por lo tanto, lo que dijo Anastasio es tremendamente importante. Tiene que estar gobernado para que efectivamente esa información tenga restricción. Entonces, hoy día en Chile, tal como mencionan, todo ese proceso, del punto de vista de gestión, gobierno, democratización, ingesta de datos, están desarrollando ya las empresas y sobre eso están desarrollando aplicaciones de AI-ready desde el punto de vista de sacar valor al dato para estos efectos que yo mencionaba: aumentar ventas, disminuir costos y aumentar la seguridad dentro de la institución. Tengo dos preguntas más y quiero terminar con esas dos preguntas. Si existen otras preguntas, por favor, háganoslas llegar. Con mucho gusto se la responderemos, pero por temas de tiempo voy a tener dos preguntas más. Una que se la voy a hacer a Cristian. Cristian, esta pregunta es divertida. Consulta, ¿la metadata se construye en forma automática? ¿Sí o no? Ahí un depende. O conlleva algo manual ejecutado por un especialista de datos, stewards, ingeniero de datos, etcétera. Entonces, ahí depende de la madurez, pero por De favor, acuerdo. Cristian. No, tal cual, tú lo mencionaste, lo simplificaste muy bien. Depende precisamente, y yo la invitación y la conclusión era en qué momento estamos, porque para contestar a la persona es de las dos maneras, dependiendo el momento de la empresa, dependiendo los sistemas que tenga.
si es una empresa muy actual en la que está montada en la nube, existen ya diversas herramientas que ya permitan hacer esto automáticamente. Y en otras menos maduras en las que tenemos otro tipo de infraestructura, se tiene que hacer manual con los roles. En este caso es una construcción dependiendo del tipo de datos, es una construcción, si es un dato operacional, si es un dato técnico, si es un dato organizacional, ¿no? El rol de los data stewards, ¿cierto? O los owners de los datos en ese gobierno del dato es fundamental en el caso en que se tiene que hacer manual. Pero para contestar, las dos formas depende el momento en el que esté la empresa y sus sistemas de gestión de data. Esta es para los tres. Y esta pregunta es bien interesante porque hemos hablado muchísimo en esta hora sobre capacitación, formación, reformación, reentrenar. Entonces, una pregunta que me hacen es, ¿dónde podemos, en las organizaciones, dónde podemos empezar a capacitar al usuario en temas de la IA? O sea, no al usuario final. Por ejemplo, aquel que de repente te va a hacer la consulta desde el NLP para sacarte una información en tu sistema interno de telefónica. Entonces, de ese punto de vista, ¿cuál a capacitar al usuario? Te perdí un segundo, Yo también te he Hamza. perdido, sí. Sí. Sí, no Hola, entendí. Sí. ¿me escuchan? Sí. Sí, Hola, ¿me escuchan? ya. La última Sí. pregunta para todos es, ¿desde dónde podemos empezar a capacitar en temas de IA al usuario final para que puedan aprovechar entonces los datos o aprovechar toda esta infraestructura de tecnología que van a empezar a contar las empresas? Y ese es para los tres. Bueno, si queréis puedo comentar. Yo creo que la IA generativa y la IA en general va a simplificar el trabajo a las personas más que darle más complejidad. Por ejemplo, yo veo una parte muy importante, el propio acceso a los datos va a ser una revolución en el ámbito del business intelligence. En muchos casos no es necesario ni siquiera construir un informe para responder una pregunta. Es mucho más rápido que un usuario a viva voz pueda pueda utilizar un agente y preguntar la pregunta que quiera. No quiero saber los pedidos que se hicieron el último mes en tal región con tales características, y el motor se lo va a brindar inmediatamente. Es decir, va a ser una mayor facilidad en el acceso a la información, ¿vale? En cuanto a capacitación, yo creo que hay múltiples recursos para que los usuarios puedan saber, por ejemplo, preparar las preguntas de la forma efectiva. Sé que en muchos casos es importante incluso saludar de forma inicial al motor para que haya un mejor entendimiento con el motor, o poder añadir información adicional en el prompt, ¿vale? Para personalizar la pregunta. Todo ese conocimiento el usuario debería tener para ser más efectivo a la hora de poder utilizar estas tecnologías. Sí, mira, yo distinguiría dos dominios desde el punto de vista de esta capacitación. Uno, un usuario final. El usuario final, tal como dice Anastasio, en la medida que hable en forma natural de su necesidad a un sistema y el sistema le pueda responder, obviamente va a ser mucho más sencillo. Él se va a maravillar de que eso es posible hacerlo. Por ejemplo, una institución de telecomunicaciones necesita responder a través de su grupo de abogados todo lo que significa un informe en derecho que una superintendencia de telecomunicaciones le ha solicitado. Simplemente el abogado va a decir, necesito tal información, con tal información, con tal información, para poder responder esta consulta, o simplemente necesito responder esta consulta. Y el sistema le va a decir dónde están esas fuentes de datos, él va a tener la calidad y a partir de eso va a poder responder. Por lo tanto, eso del usuario final yo creo que algo sencillo y hay que colocarlo a disposición de una plataforma de IA generativa para que él ocupe esa información. Lo otro está en cómo yo logro esa IA generativa con el contexto de la información que necesita esa institución, porque es distinta la información que necesita un hospital, a una empresa de telecomunicaciones, a una empresa de minería, porque los contextos de información son distintos. La pregunta es, esas personas que son los ingenieros y son los equipos multidisciplinarios, porque en algunos van a haber médicos, en otros van a haber ingenieros mecánicos, ingenieros en minas, etcétera, dependiendo del rol de la empresa, van a tener que juntarse, y es por eso que yo creo que va a haber un ambiente multidisciplinario a buscar la información para poder alimentarla y que los sistemas de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, respondan la información
adecuada y correcta respecto a la consulta que se está haciendo. Y ese es un reto que posiblemente tienen que tomar de instituciones, universidades y también de empresas especializadas en capacitación de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso particular, inteligencia artificial generativa. Bueno, yo también muy alineado con Rubén lo abriría en dos vertientes, porque hay una capa de explotación que probablemente es la industria, es la que explota estas nuevas tecnologías, digamos, las personas que no son especializadas, pero también hay una capa, pues, que son los desarrolladores de las inteligencias artificiales, dependiendo por cuál línea quiera uno estar, si es implementación, toda la parte de prompt, de saber cómo preguntar, que comentaba Anastasio. Actualmente existen muchísimas plataformas, ya hay programas universitarios en los cuales también se tocan temas de inteligencia artificial, de machine learning, de todo lo que es ciencia de datos, enmarquémoslo en ese aspecto. Pero las industrias sí tenemos que velar por este upskilling, reskilling. Y tenemos que buscar mecanismos, tenemos que buscar partners, los cuales nos habiliten las tecnologías y asimismo capaciten a la totalidad de la organización. Bueno, yo creo que Eso. con esto damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias a ustedes, Rubén, Anastasio, Cristian. Ha sido todo un placer y un honor compartir con ustedes esta conversación riquísima. Nuevamente recordarles que todo esto es posible gracias a Denodo y Power Data, nuestros partner premium, y a la audiencia. Gracias por estar aquí. Esto es un poco de la contribución que hacemos desde CDO Latam para democratizar el conocimiento sobre datos, tecnología y lo que viene, la inteligencia artificial. Que tengan una muy buena jornada a todos y muchas gracias. Un saludo a Gracias. todos. Chao, que estén Gracias. bien. Chao.